Bueno, estamos nuevamente en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día tenemos la presencia de la compañera Tania Zambrano de CEDUS, directora de CEDUS, y quien vamos a referirnos y hablar con ella sobre el nuevo proyecto de ley que ha presentado a la Asamblea del Presidente y que tiene que 30 días, dice para combatir un proyecto económico para combatir la delincuencia. Y yo más veo que más hay violación de derechos que un proyecto de ley económica, porque de económico no tiene absolutamente nada. Adelante, Tania. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes a todos los compañeros de la Unión Nacional de Periodistas, a usted, licenciado García, al licenciado Sellán también, y a todas las personas o los cibernautas virtuales que siguen al canal digital de la Unión Nacional de Periodistas. Quien les refiere es la abogada Tania Zambrano Briones, secretaria ejecutiva y representante legal del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales CEDUS, compañeros. Hoy, bueno, gracias a la muy amable invitación del compañero licenciado García, me ha tocado expresarme sobre la ley y el proyecto económico que fue presentado el 21 de marzo, el 21 de mayo del 2024, del 2025, a la comisión de proyecto, la comisión, a una de las comisiones de la Asamblea y que están al momento en debate, es decir, tiene 30 días hasta el 21 de junio del 2025, prácticamente para implementar una ley. A ver, a esto vamos a referirnos en un espectro muy amplio, porque esta ley, comenzando, quiere hacer una modificación a varias leyes. A la ley tributaria, quiere hacer una modificación al Código Orgánico Integral Penal, quiere hacer otra modificación también, prácticamente una modificación que sobrepasa o sobresee a la Constitución. No sé si alguno de los que nos están oyendo puedan saber, pero existe dentro de la misma, de esta misma, hablando del régimen tributario, dice que se va a dar un incentivo económico a empresas, en este caso empresas privadas, para que a su vez financien a las Fuerzas Armadas o a un grupo de personas que haga en parte de este comando contra la lucha de prácticamente el conflicto armado. A ver, yo quiero hacer ciertas aclaraciones. Se supone que hubo un decreto ejecutivo cuando el presidente Daniel Noboa estuvo en la muerte cruzada, fue elegido como presidente, hubo un decreto ejecutivo donde se llama a que nos encontramos en un conflicto interno. Ya. Ahora con esta ley se quiere que la Asamblea declare a través de esta ley que hay un conflicto interno. Eso se está sobrepasando normas constitucionales primero. Es que, por ejemplo, si tú tienes un vehículo y lo tienes con libra polarizado los vidrios y no tiene placa, tranquilamente te lo pueden quitar y chao. O también cuando quieren hacer un ingreso porque te consideran un elemento peligroso, pernicioso para el gobierno, para que entran a tu domicilio sin orden de nada y te llevan preso. El problema está que hay un cierto remende de cosas que se dan en esta ley, que en parte aspiro que sea la buena intención del gobierno, ¿verdad? Combatir el conflicto, porque en este momento, no sé si puedes ver el New York Times y puedes revisarlo en internet, somos el país número 1 en Latinoamérica prácticamente con violencia. Es decir, sí, eso no lo podemos tapar el sol con un dedo, compañero. Ya también. Es totalmente imposible taparlo. Es decir, la mano dura, la perseverancia en estos grupos armados que atacan directamente contra la población, porque no hablemos de las ciudades violentas, que es lo que habló Giancarlo Lofredo. No sé si pudiste ver la entrevista que hubo, que dice que Sociovivienda es una llamada ciudad violenta y que cada persona le paga a un grupo GDO, no voy a dar los nombres, le paga $2 diarios cada familia. Y que aproximadamente, como son 2.000 familias, estamos hablando de que son $4.000 diarios. Y si hablamos al mes, son $120.000 al mes. Es decir, haciendo a breves rasgos un cálculo, es decir, estos grupos se financian con $120.000 al mes solo ahí, para financiar sus actividades ilícitas. Pero vamos a hablar de que se debe dar la mano dura.
pero no se debe sobrepasar la Constitución, normas constitucionales y tratados internacionales, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre movilidad. Eso no podemos nosotros saltarnos. Existen comparecencias inclusive en este momento dentro de la Asamblea Nacional que están interviniendo grupos sociales que hablan de esta situación. Yo lo veo un poco más peligroso en el sentido de que yo soy una empresa privada y yo le quiero dar a la Armada del Ecuador $1.000.000 y sobre eso me van a dar el 100% de mi compensación, es decir, sobre impuesto a la renta. Es decir, se han puesto muy meticulosos a leer esa parte, pero el hecho es de quién va es decir, va a haber un reglamento, quién va a ver cómo se destinan esos valores o esos dineros. Es algo, para mí debería hacerse, mi sugerencia personal debería hacerse ley por ley. Si el gobierno nacional implementa, o lo ha dicho el presidente de la República en entrevistas pasadas, que él considera que debe hacerse una constituyente, ya, donde se reforme la constitución, pues debe hacérselo ahí. Ya se hizo aunque no lo ven las personas, ya se endurecieron las penas. Ya las penas, por ejemplo, un delito al terminarse la tabla, ¿verdad? En el delito de drogas ya las penas subieron, las escalas ya subieron. En marzo del 2025 ya subieron todas las escalas. Es decir, las penas ya aumentaron. Ya. Los grupos, hay una preocupación en los grupos sociales. De fondo. Es decir, aquí estamos hablando de que muy bien, él quiere y se necesita plata. Nos subieron el 15% al IVA. Subieron Los grupos sociales se están preocupando por esta ley porque dicen, al final no van a perseguir a los delincuentes, van a perseguir a los grupos sociales que se oponen a la política que está realizando el señor Daniel Noboa y los van a detener. Ya, pero en el momento que, a ver, primero como te decía, hablemos del conflicto interno. Es decir, debe haber una petición de enviar el proyecto a la Corte Constitucional para que revise qué parte del proyecto incumple la Constitución. ¿Por qué? Porque si yo hablo de un conflicto armado, significa que yo estoy en guerra. Y habla de unas zonas de seguridad, ciudades, sí, es decir, van a haber zonas de seguridad. Es decir, se va a restringir la libre movilidad. Eso dejémoslo en claro. Momento que se pone en firme la ley, la asamblea, bueno, la bancada de gobierno tiene la mayoría de la asamblea, seamos totalmente realistas, ya tiene todo. Pero no quita que las buenas intenciones se debe dar bastantes aclaraciones con respecto a esto. Existen regímenes aplicables a las fuerzas, se está dando la libre autoridad a las Fuerzas Armadas, a veces en parámetros está muy bien que se le dé porque a veces hemos tenido muchos casos como institución de derechos humanos que un policía quiere atrapar a un delincuente y más bien en vez de es acusado. Ya, eso no le quita, pero también el excesivo uso de la fuerza se ha dado en el caso de los 5 niños de Mol del Sur, de las Malvinas, es decir, se debe dar muchas restricciones, es decir, no puedo dar la libre facilidad a las Fuerzas Armadas para que haga y deshaga, es decir, debe haber límites y debe haber el uso controlado de la fuerza, es decir, debe darse el uso adecuado, porque hay mucha gente que dice que los derechos humanos simplemente defienden a los delincuentes y por qué no y siempre sale mal parado la policía. Sí, sí has escuchado eso, ¿verdad? Sí, pero no. Nosotros hemos sido primeros en decir, en estar dentro de audiencias en los regímenes internos de ellos para poder decir que se los ha defendido. ¿Por qué? Porque a ellos también hacen el uso debido de la fuerza, viendo un delincuente con un arma, le dispara a ellos tienen que usar su arma de dotación también, y está correcto el uso de la fuerza, pero hay usos de la fuerza que no están bien, es decir, se da un espectro muy amplio, no sé, y también las reformas que se intentan dar dentro de esta ley hacen modificaciones, no una ley que va y se implementa, hacen modificaciones,
a la ley de régimen tributario, hace modificaciones al COIT. ¿Por qué hace modificaciones al COIT? Porque se da la incautación de bienes. Es decir, si vamos a poner, yo soy parte de este bien llamado, va a haber exactamente en el artículo, el bloque de seguridad que se encuentra en el artículo 18 de la misma proyecto de ley, dice que bajo el mando del presidente de la República, su ciudadano tendrá funciones en el marco del conflicto armado interno y se emitirá el reglamento de esta ley. Es decir, ese bloque de seguridad integrado por la gente del gobierno es quien va a decidir si el licenciado Sellán se encuentra en un carro con un grupo de personas, es parte de un grupo GDO y entonces debe darse estas ciertas investigaciones, deben darse parámetros para que no se dé el abuso de autoridad. Es decir, él está llamando prácticamente aquí, proyecto económico, no, se está llamando un llamado a una guerra completa. Mírate el caso de los 4 niños de la Malvinas, que después los mismos soldados dijeron lo que había pasado, uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Va a dar libertad entonces que los soldados hagan lo que hagan, salgan libres. ¿Sí o no? Claro, te repito, hay un indulto anticipado. Aquí se da un indulto anticipado a los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas. Que está en el artículo 26 del proyecto de la ley, donde se dan medidas y todo, pero debemos también analizar que en este indulto anticipado pueden darse excesivo uso de la fuerza. Recordemos que los grupos GDO con quienes nos estamos enfrentando han reclutado muchos menores de edad. Y esto no quito que la seguridad es de todos y que todos queremos un país en paz. Ya, la seguridad, todas las personas quieren trabajar, pero volvamos a esto, que esto es algo de fondo. La gente necesita trabajo, compañero. La falta de trabajo, de desempleo, ya a veces genera que haya esto, y también el uso excesivo de drogas en los menores de edad. Sí. Hay que ser muy claro. Hay bandas niños ahora. Discúlpeme, puede ser que en barrios en Guayaquil, no lo especifico, ya se vaya a dar que un chico anda en drogadicción, no puede andar robando ni nada, sino que anda en drogadicción. En vez de llevarlo a un centro de rehabilitación social, van a decir que es una persona que ha cometido 1.000.000 de delitos y que es parte de un grupo GDO, porque se puede dar, y en conflictos armados, no solo en este país, sino en otros países, se ha visto que se ha dado este tipo de injusticia y se deben aplicar parámetros y leyes internacionales, que las leyes, recuerden que las leyes internacionales están por encima de la Constitución. Existen tratados, ya, que debe también ahora y debe especificarse, y no con esto nosotros estamos dando un aplauso a que no se haga el proyecto, estamos dando un aplauso que se tomen medidas de corrección, porque es verdad, pero que no se tome un copia y pegue, porque sería parte, no estaría exacto, sería perjudicial para el pueblo. Ahora, una declaratoria de zonas de seguridad, es decir, estamos declarando que nos vamos a una guerra. Un proyecto de una medida económica no lo es. Ya, aquí está. Esto es de niños que asaltan y matan. Restricción de movilidad, donde va a haber restricción de movilidad, donde, por ejemplo, el Guayas, no sé si pudiste ver en los preámbulos del proyecto de la ley, si lo pudiste leer, ellos consideran hasta el tercer trimestre la provincia en donde es la más peligrosa del país. Van a generarse zonas de seguridad, sí, con toques de queda, que es parte del reglamento que se da. Entonces hay que ver lo que se va a aprobar. Pero de ahí, siendo muy sinceros, hay muchas falencias. Está bien que se dé. Con respecto a que existan jueces que juzguen a este grupo, yo considero que debe hacerse una depuración completa a los jueces del Consejo de Judicatura y de la Fiscalía.
porque en parte le doy toda la razón a la policía y a las Fuerzas Armadas. Ellos hacen un trabajo exhaustivo. Pueden coger al mejor delincuente, pero llegan y salen. Ahora, esto también, y lo digo como abogada en libre ejercicio, tampoco no es que se da también porque llega y sale y porque estoy aquí, es porque también nos hacen las cosas bien. Hay que preparar también recuerde que las Fuerzas Armadas, con esto de aquí, lo que hace es captura a la persona, ¿verdad? Y lo pone a disposición de la policía judicial para que ella haga su parte. A veces los partes investigativos no están bien hechos porque a veces los agentes de la Policía Nacional no están preparados o no siguen lo que llamamos nosotros el debido proceso. Se dejan muchos vacíos y falencias que dan pauta también para que los administradores de justicia tomen decisiones. Aire, porque hay policía que dice, lo cogimos al delincuente y después de 3 días lo vemos caminando por la ciudad tranquilamente y riendo de la policía que lo detuvieron. Y que pudiendo hasta asesinarlo porque es un revanchismo que hay del delincuente contra el policía que lo llevó. Ya, pero vuelvo yo a repetirte. Hay un gran conflicto con que lo veo que va a ser un problema y una problemática son con las zonas de seguridad. Yo, si hablamos de un proyecto, porque fue a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, ya, no es económico, ya, estamos hablando que se delimitan zonas de seguridad, donde nos dan el libre tránsito, y asimismo zonas de guerra. Me imagino que entre estamos en guerra. Sociovivienda y cuestiones así, es decir, la salida y entrada completamente revisada y todo. Pero vamos a que cómo se van a definir o cómo se va a probar que esto va a venir muchas demandas internacionales también, van a venir muchas demandas y muchas cosas que a veces no nos estamos poniendo a pensar que no está aplicable. Ahora, si se subió un 3% al IVA, ¿te acuerdas? Del 3 al 15. Ha armado a las Fuerzas Armadas, se ha armado a la Policía Nacional. Dentro de esto de aquí también debe darse urgentemente para que no exista esta clase como las guerras que hay en Siria, como los que hay en Medio Oriente, en los cuales han detenido a personas y han cometido actos inhumanos y después el gobierno, en este caso el gobierno ecuatoriano, aprobando la ley con estas zonas de seguridad, entonces va a ser demandado por la Corte Interamericana inclusive hasta con juicios de repetición y va a ser condenado millones de dólares porque si se da, imagínense en este conflicto, en esta zona de seguridad, llegan, Dios no permita, llegan a matar inocentes. Esta ley, de proyecto de ley, me dice que es copia de la que tenía El Salvador Bukele. No te olvides que tuvieron algunos representantes del gobierno en El Salvador. Y es muy probable que esta ley tenga que ver mucho. Y uno de los enemigos fundamentales de los derechos humanos en El Salvador, ¿quién fue? Bukele, porque no cumplió nada dentro de los derechos humanos, no le interesaba. Nadie le puede quitar que nosotros necesitamos seguridad. Ya, nosotros necesitamos seguridad, pero la seguridad viene desde la educación y el empleo. Sí, exacto. Yo pienso que un pueblo, unos ciudadanos educados y con trabajo, se mitiga muchísimo lo que es la delincuencia. Te dejamos con las palabras finales, Tania, te agradezco haberte molestado en tu reposo, que has estado tranquila con tu cuestión, pero espero que te recuperes lo más pronto para tenerte personalmente aquí en el canal.
Compañeros, ¿qué más puedo decir? Agradecida. Nosotros como institución de derechos humanos prestos a servir, a apoyar, a brindar asesoría jurídica. Y en este caso, nosotros estamos prestos y tenemos inclusive personas y compañeros, es decir, de derechos humanos que actualmente son asambleístas. Nosotros deseamos que el gobierno encuentre una solución adecuada en favor de la paz y de los ciudadanos. Nosotros como institución de derechos humanos no nos oponemos a que se tomen medidas firmes, porque si podemos nosotros observar, y no me deja decir, en la mañana 3 bombas en Guayaquil, en el suburbio de Guayaquil, ¿en contra qué? De vacunadores. Y esto no se acaba. Y se ha dado el 3% más de IVA supuestamente para enfrentar un conflicto interno. Ya, pero repito, esto es de fondo. Si se debe dar una modificación extrema y más que buscar este tipo de cosas es realmente una auditoría, es decir, y auditoría y directamente meterse dentro de la fiscalía y meterse dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué se dan estos parámetros de que la policía coja a los delincuentes y salen a los 2-3 días? Cuando se han endurecido penas y todo, no se da una adecuada información y parámetros a la Policía Nacional para que haga bien sus partes policiales. Y aunque no crea, son fundamentales y dejan mucho que desear para que el día de mañana una persona que ha cometido un delito salga. Nosotros no estamos en favor de las personas privadas de libertad o las personas que cometen infracciones. Nosotros estamos en favor de la ley y el debido proceso. Tenemos que nosotros, si vivimos en un mundo, no solamente vivimos en un mundo para cumplir, para tener obligaciones, ya, o para respetar nuestros derechos, sino para cumplir las obligaciones también. Y nuestras obligaciones está defender y promover los derechos humanos. Nosotros como institución de derechos humanos exhortamos que se tomen medidas y se tomen parámetros con respecto al bloque de seguridad, a la distinción de zonas seguras y al indulto anticipado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Se debe cuenta que antes no se debe dar un indulto anticipado porque puede haber el caso de que se den hechos colaterales que afecten a terceros que no tienen nada que ver en este conflicto con los GDO. Entonces debemos imaginarnos mucho más allá y evitar este tipo de cosas. Muy aparte que no negamos que se están rompiendo normas constitucionales. Querer en una misma ley modificar el COI, modificar la ley del régimen tributario, inclusive podría decirse modificar hasta la Constitución ahí mismo porque se prohíbe el acceso a la libre movilidad. Debe hacerse una consulta a la Corte Constitucional en base a qué parámetros y sobre todo al reglamento que ya se encuentra dentro de redes sociales con respecto a esta ley. Entonces agradecemos la invitación del compañero licenciado García, el licenciado Sellán y nada, que tengan un lindo y hermoso día y muchas gracias, compañero. Que te mejore y que te pase un bonito día. Chao. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Bueno,